Empezamos, doctores. Eh, la contratación laboral que conversamos el día miércoles, ¿no? Si ustedes recuerdan la sesión pasada, hablamos de contratación laboral directa, ¿verdad? Que aquí está también reflejado en la parte izquierda de la presentación. Claro, cuando uno quiere satisfacer la necesidad que tiene de recursos humanos de forma directa, tiene que hacerlo a través de un contrato laboral, ¿no? Ya dijimos también que habían supuestos, ¿no? Que tratan de escapar del derecho del trabajo, como los supuestos de locación de servicios, servicios no personales, recibo por honorarios, asociación por participación, etc. Pero en estricto, si estamos hablando de una prestación de servicios personalísima, subordinada y remunerada, estamos hablando de una contratación laboral directa. Si todas las prestaciones, ¿no? O sea, si todas las necesidades de recursos humanos por parte de una empresa o por parte de una entidad, a ver, nos dice Karen que no se escucha, no sé si me pueden confirmar si es que se escucha, por favor. Hicimos la prueba de sonido al inicio. Escuchaba, pero a ver. No sé si para continuar, por favor, me pueden confirmar que sí se escucha. Qué raro, porque yo me estoy escuchando aquí en mi celular y escucho perfecto. A ver. A ver, vamos a poner todo el volumen. Sí, ya está todo el volumen. Bueno, ya, ok, continuamos. Como les decía, ¿no? La parte izquierda un poco rememora lo que ya hemos conversado en la clase anterior, ¿no? Respecto a que en una contratación laboral directa, ¿no? Estamos hablando de que una empresa o una entidad contrata a su personal o satisface las necesidades de recursos humanos de forma directa, ¿no? Entonces, si eso fuera así, ¿no? Si eso fuera así, si solamente las empresas contrataran de forma directa, pues no tendríamos nada de qué hablar el día de hoy. Pero evidentemente no lo es, porque la satisfacción de las necesidades de recursos humanos y sobre todo la gran competencia que hay entre las empresas, por ejemplo, ha generado que necesariamente la prestación de servicios o la satisfacción de recursos humanos dentro de una empresa no se haga de forma directa, sino que se recurra a mecanismos de contratación laboral, pero indirecta. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Básicamente de la tercerización y de la intermediación. La intermediación, la última hora de la clase, y la tercerización, la primera parte. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la tercerización? Lo podemos sintetizar, como ustedes ven ahí en la presentación, básicamente en estas cuatro reglas. ¿Qué supone? A ver, ahí se me escucha. A ver, doctores, antes de continuar, please, sí quisiera, me parece, insisto, raro porque yo estoy escuchando la propia transmisión de la clase y escucho perfectamente el video que se emite, ¿no? Entonces no sé cuál es el problema,
No quisiera perjudicar a nadie porque veo que algunos están diciendo de que no se escucha. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque insisto, he hecho la prueba de sonido 2 veces en mi celular y sé, yo sí escucho el video. Ahora, seguimos. ¿Cómo podemos resumir o, digamos, tener una idea inicial de la tercerización de servicios, ¿no? La tercerización de servicios supone, como ustedes pueden seguramente tener ya una idea, ¿no? Que una empresa, frente a la ejecución o para la ejecución de sus labores, o una entidad también, ¿no? Para la ejecución de sus labores, ¿no? No recurra a, eh, digamos, a sus propios trabajadores o no recurra a sus propias habilidades para llevar a cabo sus servicios, ¿no? Sino que recurra a otra empresa, ¿no? Para que le brinde el servicio que requiere. Es decir, hay una descentralización productiva. Una parte del proceso productivo sale de la empresa y es efectuada por un tercero. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy una empresa que hace o que vende, eh, digamos, ternos, ¿no? Por dar un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo tengo dos formas de poder decidir cómo confeccionar estos ternos. Puedo hacer todo el proceso de elaboración del terno, desde el cortado de la tela, el tejido, el armado de los ternos, la colocación de los, digamos, elementos adicionales como los cierres o los botones o lo que fuera. Y puedo elegir hacerlo todo a través de mi propio personal, es decir, todos que participan dentro del proceso productivo, ser parte de mi planilla. Esa es una forma de hacer las cosas, insisto. Pero ciertamente no genera competitividad. Con el ánimo de generar competitividad es que, por ejemplo, esta empresa podría decidir que los botones, por ejemplo, sean colocados y producidos también por una empresa que se dedique a hacer botones. De otro lado, para las cremalleras o los cierres, podría decir esta empresa que vende ternos, decidir que esa empresa sea la que le haga las cremalleras y la que las coloque. Entonces vamos dándonos cuenta que entonces esta empresa que antes hacía todo el proceso productivo, desde la fabricación hasta la venta, va mutando, va cambiando y va sacando de sus servicios diversas partes del proceso productivo. ¿Ok? Entonces decide, sobre todo por temas de competitividad, que una parte del proceso productivo no lo haga ella misma, sino que lo haga un tercero. Por eso mismo, esos 4 elementos que ustedes ven en el cuadro más grande que está al medio de la presentación, nos destacan los 4 elementos más importantes de la tercerización de servicio, porque a esto le vamos a llamar tercerización de servicios. Como su propio nombre lo dice, un tercero es el que me brinda los servicios, pero un tercero no solo hablando de los trabajadores, sino un tercero hablando de que es otra empresa quien me brinda los servicios. Claro, para brindar esos servicios, como se dice en la presentación, tendrá que dar un servicio integral, tendrá que tener sus recursos propios, tendrá que hacerlo bajo su propio riesgo, y este es el elemento más importante, ¿no? Ese es el elemento más importante. Los trabajadores de esa empresa estarán solamente subordinados a su empleador, no a la empresa a la que le brindan los servicios. ¿Ok? En el ejemplo que dimos, los trabajadores de la empresa de botones estarán subordinados única y exclusivamente a los funcionarios de la empresa de botones, no a la empresa que vende los ternos, porque simple y llanamente esos trabajadores cumplen con efectivizar una parte del proceso productivo, pero quien
lo hace bajo su cuenta de riesgo, es esta tercera empresa. ¿Ok? Y acá hay un otro elemento que puede ir resumiendo todo lo que vamos a ver el día de hoy, la solidaridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al derecho del trabajo le interesa que ni la tercerización ni la intermediación sirvan como supuestos para la evasión o fraude del pago de beneficios sociales. Consciente de esto y que se puede prestar, ¿no? Para circunstancias poco favorables para los trabajadores, es que la legislación establece que en la tercerización, y ya lo vamos a ver también en la intermediación, hay supuestos de solidaridad. Es decir, si al trabajador de la empresa de botones, por ejemplo, ¿no? Si al trabajador de la empresa de botones no se le pagan sus beneficios sociales, yo, empresa que recibo los servicios de esta empresa de botones, ¿no? Seré solidariamente responsable del pago de esos beneficios sociales. La idea es que ambas empresas, participen y respondan de forma solidaria frente a un eventual incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, ¿no? Claramente la empresa principal va a ser la que normalmente tiene el mayor poder económico, ¿no? Eso es lógico. Pero justamente por eso es que también se invoca que la empresa principal tiene que responder solidariamente. ¿Cuál es el marco normativo de la tercerización de servicios? Básicamente la ley 29.245 y su reglamento. ¿Ok? Estas dos normas nos permiten determinar cuáles son los supuestos de procedencia de la tercerización, son los requisitos, los derechos, obligaciones y sanciones en los supuestos de desnaturalización. Ahora, ¿quiénes pueden, no? O a quiénes comprende este marco normativo de la tercerización de servicios? A los trabajadores que estén sujetos al régimen laboral privado, aquellas empresas que tercerizan su actividad principal y al desplazamiento continuo de trabajadores. ¿Ok? ¿Y por qué subrayamos esa parte de la tercerización, de que pueden tercerizar la actividad principal? Uno de los principales cuestionamientos que se le hace, y ustedes pueden revisar seguramente la doctrina más autorizada entre nosotros o a nivel latinoamericano o en España también, el principal cuestionamiento que se le hace a la tercerización es que si justamente la lógica es que la empresa principal pueda contratar a otras empresas para que formen o hagan parte del proceso productivo, no sería razonable, dicen algunos, que el core business, es decir, el giro del negocio principal de la empresa, también pueda ser tercerizado. ¿Ok? Ya vamos a ver que en el caso del Perú, eso sí es posible, incluso habiéndose desestimado una acción popular sobre el particular. Entonces, aquí ya entramos nuevamente a cuál es la definición, ¿no?, de tercerización. Básicamente, como lo decimos ahí en la presentación, es una forma de organización empresarial. Si ustedes nuevamente traen a colación el ejemplo que hemos dado, claro, la empresa se está organizando de una manera distinta, ¿no? ¿Y en qué consiste esta forma de organización? En que una empresa principal, insisto, encarga o delega a otra u otras empresas tercerizadoras que le provean obras o servicios vinculados o integrados a la misma. ¿Cuál es el sector que tiene mayor injerencia en este tema de la tercerización? El sector minero también, el sector de petróleo también, ¿no? Entonces, básicamente eso se trata. Si ustedes ven ahí las figuras, digo, los gráficos que hemos puesto ahí, a la derecha tenemos una empresa que recibe el servicio, tenemos un trabajador, pero que presta sus servicios a otra empresa que es la empresa llamada tercerizadora.
Entre la empresa tercerizadora y el trabajador hay un contrato laboral. Entre la empresa tercerizadora y la empresa principal hay un contrato de locación de servicios, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son? Y aquí ya vamos entrando, digamos, a temas mucho más puntuales. ¿Cuáles son los supuestos en los que se puede tercerizar los servicios de una empresa a favor de otra? Básicamente, para desarrollar actividades especializadas u obras, pero no necesariamente para ello. ¿Cuáles son los requisitos? Estos requisitos son, insisto, lo que ustedes van a tener que verificar. Es decir, si ustedes tienen que analizar si una tercerización de servicios está desnaturalizada o está conforme a ley, estos cuatro requisitos que ustedes ven aquí deben existir conjuntamente. Ojo, conjuntamente. No puede faltar ninguno. Si falta alguno, significa que la tercerización de servicios puede, o de hecho ya está, denaturalizada. El primer elemento, que la empresa preste sus servicios bajo su cuenta y riesgo. ¿Qué significa? Que esta empresa tercera que va a brindar este servicio, que forma parte del proceso productivo, ¿no? Tenga que funcionar con su propio, digamos, con su cuenta y riesgo, ¿no? Tiene que ser una empresa que asuma riesgo en la realización de la actividad. En pocas palabras, no puede estar solventada ni ayudada por la empresa principal. Porque claro, si tú eres un tercero extraño que lo que estás haciendo es brindar un servicio, pues tienes que funcionar con tu propio riesgo y tú mismo. Entonces, por ejemplo, si en un caso se detecta que hay transferencias de dinero, ¿no? De la empresa principal a la empresa tercerizadora que no sean consecuencia de un servicio realizado, en los hechos estaremos frente a una transferencia que más se parece a una especie de donación y que podría esconder el hecho de que esta empresa tercera en realidad forma parte o está vinculada a la empresa principal. Cuidado. La empresa tercerizadora tiene que ser una empresa totalmente ajena a la empresa principal. Porque si forman parte, por ejemplo, de un grupo económico, podría considerarse de que en efecto esa empresa tercerizadora lo que está haciendo es servir para sacar planilla de la empresa principal. Y eso es algo que la legislación no desea. El segundo elemento es muy importante, cada uno de ellos lo vamos a desarrollar a profundidad más adelante. La empresa tercerizadora tiene que funcionar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Hay excepciones, las hay. La idea general es que la empresa tercerizadora utilice sus propios materiales. Tengan en cuenta que la idea, digamos, transversal es que si eres una empresa tercera que está brindando un servicio, ¿no? Lo lógico es que tengas tus propios recursos, tus propios materiales, tus propias herramientas de trabajo. No necesito dártelas yo. Hay excepciones, insisto, hay excepciones que la propia ley ha previsto. Esta empresa tercerizadora también tiene que ser responsable por los resultados de sus actividades, insisto. Y cuarto, y ese es el elemento más importante, los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo exclusiva subordinación de la empresa tercerizadora. No pueden, por ejemplo, recibir órdenes de la empresa principal, no pueden ser sancionados por la empresa principal, no pueden ser felicitados tampoco por la empresa principal. ¿Ok? Entonces, cuidado, ¿no? ¿Cuáles son elementos de subordinación? Y ahí lo hemos puesto en el POSIT, no sé si lo ven al lado derecho, ¿no? Photocheck, uniforme,
correo electrónico, celular, capacitaciones, sanciones y premios tienen que ser otorgados por la empresa tercerizadora, no por la empresa principal. ¿Ok? Cuidado. Y estos son los elementos característicos de la tercerización de servicios y, mejor dicho, de las empresas tercerizadoras. ¿Por qué? Los cuatro elementos que hemos mencionado atrás, ¿no? Nos permite determinar cuáles son los requisitos para la validez de una tercerización de servicios. Pero también hay elementos que nos permiten verificar si efectivamente esta empresa tercerizadora, ¿no?, cumple con esta idea general de autonomía empresarial. ¿Y a qué elementos nos estamos refiriendo? A los cuatro que ustedes ven ahí. Primer elemento, pluralidad de clientes. ¿A qué viene la pluralidad de clientes? A que si tú eres una empresa que brindas un servicio, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, un caso muy simple, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Soy la empresa que hago botones, perfecto. Bueno, claro, le harás botones no solamente, no sé, a John Holden, por dar una marca, sino que también seguramente tendrás otros clientes en el mercado. Ah, si eso es así, si esta empresa tiene varios clientes, tiene pluralidad de clientes, la posibilidad de que la tercerización esté desnaturalizada se reduce. Entonces es un elemento que indica autonomía empresarial, que indica, no que la determina, que nos va ayudando a evidenciar si en el caso en concreto hay o no desnaturalización de la tercerización. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que más interesa. La mayoría de reclamaciones respecto a la tercerización de servicios es la alegación de que el trabajador en la realidad no es del trabajador de la empresa tercerizadora, sino de la empresa principal, ¿no? Entonces, eso, pluralidad de clientes. ¿Ayuda a la pluralidad de clientes? Ayuda a la pluralidad de clientes. Equipamiento propio, lo mismo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Ayuda que si una empresa acredita que tiene su propio equipamiento adquirido por ellos mismos, no necesariamente tiene que ser de su propiedad, podría ser a través de un leasing, qué sé yo, de un arrendamiento, lo que fuera, de una sesión en uso. Lo importante es verificar que esta empresa tercera, como parte de su autonomía empresarial, asume la ejecución de sus servicios con su propio equipamiento, ¿no? Tercer elemento importante, inversión de capital. Si una empresa tercerizadora, por ejemplo, ¿no? Supongamos, va a vender, no sé, 100.000 botones, no se entiende cómo la inversión de capital en esta empresa podría ser 1.000 soles. Es decir, es totalmente consistente la existencia de capital con la existencia de autonomía empresarial. Porque si nos ponemos a pensar, si estamos hablando de una empresa cascarón, o sea, es decir, de una empresa que ha sido conformada fraudulentamente con el ánimo de hacer parecer que realiza una tercerización de servicios, pero que no tiene autonomía empresarial, la inversión de capital va a ser muy baja. Entonces, este es un elemento que se tiene que manejar con cuidado, que en cada caso en concreto podrá llevarnos o no a la determinación de una tercerización, pero que ciertamente ayuda. Si la empresa tiene una inversión de capital importante, es menos probable, ¿no?, de que efectivamente sea una empresa cascarón y que la tercerización esté desnaturalizada. Y el cuarto elemento es que esta empresa tercera reciba una retribución por la obra o el servicio que vende, ¿no? Obviamente, esta empresa que hace botones, seguimos con el ejemplo de los botones, brinda este servicio de la confección de los botones y la colocación de los botones para recibir una retribución o un pago, ¿no? Si no recibe pago, ¿por qué será? Ah, puede ser de que sea porque en la realidad es una empresa cascarón, insisto, ¿no? Esta es la denominación que se le ha dado, digamos, jurisprudencialmente, ¿no? O doctrinariamente también, a estas empresas que, claro,
tienen una personalidad jurídica, están constituidas, ¿no? etc. Pero cuando uno va a la empresa, por ejemplo, no existen. En la realidad no existen. No tienen nada, no tienen local, no tienen maquinarias, no tienen capital, no tienen nada. Entonces, eso es lo que no quiere la legislación. Eso es lo que no quiere la ley. Que se creen, ¿no? Simuladamente o fraudulentamente personas jurídicas con el ánimo que las empresas puedan, entre comillas, contratar con ellas y sacar personal de su propia planilla para ponerlas en planillas de estas empresas. Insisto, todos estos cuatro elementos son indicios, ¿no? Indicios de la existencia de autonomía, es decir, mientras usted pueda acreditar que tiene pluralidad de clientes, equipamiento propio, inversión de capital o retribución por obra, más fuerte será la posición de autonomía empresarial. Si usted no puede probar ninguno de esos elementos, el hecho de la autonomía empresarial decae. Sin embargo, como dijimos al inicio de la presentación, claro, hay excepciones. Obviamente la ley tiene que ponerse en las excepciones. Por ejemplo, en el caso de la pluralidad de clientes, habrá excepciones que la ley deba comprender y atender, o siempre, en todo caso, debe exigirse que una empresa tercerizadora tenga más de un cliente. Bueno, lo que la ley nos dice es que efectivamente este elemento de la probabilidad de clientes tiene excepciones. ¿Cuáles son? Están en la diapositiva que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, cuando el objeto de la tercerización solo sea requerido por un número reducido de empresas dentro del ámbito geográfico del mercado del sector. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que en esta coyuntura de la cuarentena, supongamos, porque en realidad no lo hace una empresa, lo hace el INS, ¿no?, que una empresa tenga el servicio de brindar pruebas moleculares, ¿no? Que sea solamente una empresa la que brinde, digamos, pruebas moleculares eh, en determinado ámbito geográfico, ¿no? Entonces, claro, si una mina, por ejemplo, quiere tomarle a sus trabajadores un examen molecular al ingreso de la mina, pues buscará una empresa que le dé este servicio. Pero, como ustedes saben, los yacimientos mineros o las unidades mineras no están necesariamente en zona urbana, sino en zonas alejadas. Entonces, es razonable pensar que este servicio de pruebas moleculares solo pueda ser realizado por una empresa, que en el ámbito geográfico sea la única que exista. Entonces, claro, el hecho que, por dar un nombre, la empresa Sarita, Sociedad Anónima, sea la única que haga pruebas moleculares en, en determinado ámbito geográfico del país, no significa que a esta empresa Sarita se le debe exigir más clientes, ¿no? Porque esta minera es la única que requiere necesariamente sus servicios, ¿no? Entonces, la lógica es que si es que hay un elemento geográfico o del mercado o del sector que justifique que la empresa tercerizadora no tenga muchos clientes o no tenga pluralidad de clientes y solo tenga como cliente la empresa principal, pueda ser razonable en función de lo que acabamos de decir, ¿no? Otra finalidad para que, o mejor dicho, otra excepción que contiene la ley para no exigir la pluralidad de clientes está en el establecimiento de un pacto de exclusividad entre las empresas. Es decir, puede haber un pacto de exclusividad entre la empresa principal y la empresa tercerizadora, por la cual la empresa tercerizadora solo pueda dar servicios a la empresa principal, pero ya no por razones geográficas ni del mercado, sino por razones de un pacto de exclusividad, porque quiere que solo esa empresa trabaje con él. Entonces, claro, habrá que evaluar en el caso en concreto si este pacto de exclusividad se justifica, ¿no?
También otro supuesto de excepción para la pluralidad de clientes, es decir, donde no se exige la pluralidad de clientes, es cuando la tercerizadora está acogida al régimen de la microempresa. Claro, si eres una microempresa, no es tan razonable exigirte que tengas muchos clientes, porque de repente justamente te constituiste para darle servicios a esa empresa principal, ¿no? Sin embargo, el que tengas pluralidad de clientes no es absolutamente excluyente, es decir, suma, insisto, este razonamiento que dijimos hace un momento. La pluralidad de clientes es uno de los elementos que permiten determinar autonomía empresarial. Si no tienes este requisito de pluralidad de clientes, ya es un elemento que va perjudicándote. No determina inmediatamente que esté desnaturalizada la tercerización, pero sí ayuda. Y como acabamos de ver, hay excepciones para la exigencia de la pluralidad de clientes. El equipamiento propio. También hay excepciones para el equipamiento propio, es decir, hay circunstancias, ¿no?, en las que el equipamiento propio puede no ser exigido. ¿Cuándo? Cuando los equipos, ¿no? Cuando es posible, como decimos en la presentación, razonablemente utilizar los equipos o locales que no sean de su propiedad, siempre que los mismos se encuentren bajo su administración o formen parte componente o vinculada de la actividad. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Graña y Montero, ¿no? Ustedes saben que es contratista, es una empresa tercerizadora de muchas empresas mineras, ¿no? Puede suceder que para la realización de sus labores Graña y Montero requiera un equipamiento muy especializado, digamos una excavadora o un volquete muy especializado para la actividad minera. Entonces, claro, Graña tiene dos opciones: o lo trae de Lima al lugar donde tenga que prestar los servicios, o le paga a la empresa minera que de repente ya tiene esos equipos, ¿no? Una suma por la sesión en uso que le pueda dar respecto a ese equipo, ¿ok? Entonces, claro, hay excepciones para el equipamiento propio, también hay excepciones para el equipamiento propio, ¿no? Y como acabamos de mencionar, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de que sea la empresa principal la que no le ceda a título gratuito, ¿no? Sino que, por ejemplo, de una sesión en uso, ¿no?, de los bienes y tenga que recibirse, obviamente, una contraprestación por eso. ¿Qué otros elementos suman, ¿no?, para demostrar que el servicio es prestado de manera autónoma, ¿no? Y que no se trata de una simple provisión de personal? Separación física y funcional de los trabajadores, habilidades y experiencia de la tercerizadora, la existencia de organización autónoma de soporte y calificaciones o certificaciones y activos intangibles. Todos estos cuatro elementos adicionales van orientados a lo mismo que hemos dicho al inicio, es decir, de lo que se trata en una tercerización es que una empresa tercera, valga la redundancia, tercera, asuma una parte del proceso productivo. Si asume una parte del proceso productivo, tiene que ser autónoma, tiene que tener su propio personal, sus propios equipos, tiene que tener clientes. Ya hemos dicho que hay excepciones, ¿no? Pero claro, hay elementos que ayudan a corroborar si efectivamente esta empresa es autónoma, si es una empresa tercera, que en lo que está haciendo en la realidad es haciendo una parte del proceso productivo. Y por eso decimos que ayuda a esta corroboración la separación física y funcional de los trabajadores, experiencia de la tercerizadora, ¿no? Calificaciones o certificaciones que pueda tener esta empresa. Claro. Y hay tercerización de servicios con desplazamiento continuo de personal o sin desplazamiento continuo de personal. ¿Ok? En el ejemplo que dijimos, por ejemplo, de los botones, no hay desplazamiento de personal. Entonces es una tercerización sin desplazamiento. Pero la mayoría de tercerizaciones son con desplazamiento, sobre todo en los sectores que hemos mencionado, en el sector minero,
en el sector petrolero también, ¿no? Porque claro, las contratistas prestan servicios en donde, en la misma unidad minera. Entonces, este personal de la empresa terciarizadora presta sus servicios dentro del centro de trabajo que podría considerarse toda la unidad minera, ¿no? Aquí viene una de las partes más importantes de esta primera hora, ¿no? La desnaturalización. ¿Cuándo se desnaturaliza, ¿no? Una tercerización de servicios? Cuando se verifica la ausencia de autonomía empresarial, primer supuesto, y segundo supuesto, cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo subordinación de la empresa principal. Básicamente esos son los dos supuestos de desnaturalización. Si se dan cuenta, uno tiene que ver con un elemento, ¿no? Subjetivo y otro con un elemento objetivo. El elemento subjetivo será que en los hechos, ya hemos visto el principio de primacía de la realidad, me parece, la sesión pasada, que los trabajadores estén bajo la subordinación de la empresa principal. Entonces, claro, ahí hay una desnaturalización del elemento subjetivo de la tercerización. Los trabajadores en la realidad son trabajadores de la empresa principal porque reciben órdenes, sanciones, felicitaciones eh, de parte de la empresa principal. Y el elemento objetivo tiene que ver con todos los elementos que hemos mencionado, ¿no? Recuerden, ausencia de autonomía empresarial. ¿Qué elementos determinan la autonomía empresarial? Si regresamos, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Pluralidad de clientes, equipamiento propio, inversión de capital y retribución por obra o servicio. ¿Cuál es la consecuencia de la desnaturalización? ¿Por qué se trabaja tanto este tema de la desnaturalización? Porque claro, la consecuencia de la desnaturalización es que los trabajadores destacados, ¿no? Pasen a la planilla de la empresa principal. Entonces, claro, no sé, por dar un ejemplo, tú eras contratista de Antamina, ¿no? De compañía minera Antamina. Si tu tercerización está desnaturalizada y tú prestabas servicios para una empresa tercerizadora, la que fuera, Graña y Montero, por ejemplo, que es conocida por todos, ¿no? Estabas en planilla de Graña y Montero, pero en la realidad eras trabajador de Antamina. Si se declara judicialmente que se determina, ¿no? Judicialmente que esa tercerización estaba desnaturalizada, la consecuencia va a ser que tú pasas a ser trabajador ya no eh, de la empresa tercerizadora, mejor dicho, Graña y Montero, sino de Antamina, ¿no? Y claro, las consecuencias inmediatas son grandes, ¿no? Porque claro, en Antamina tendré una remuneración distinta, de repente tengo utilidades, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar la desnaturalización si pensamos como empleadores? Básicamente ahí se dan algunas recomendaciones como no entregar herramientas a personal destacado, no impartirles órdenes, no aplicar sanciones, no entregarle fotocheck ni correo electrónico, no entregarles premios, no darles beneficios, salvo los que el propio empleador les da, etc., ¿no? Claro, para efectos de determinar el desplazamiento de los trabajadores, el centro de trabajo es el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa principal. Y el centro de operaciones es el lugar o lugares determinados por la empresa principal que se encuentran fuera del centro de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones, ¿no? Dispuestas en la ley que son aplicables a los supuestos de tercerización con desplazamiento de personal? Ojo, todas las obligaciones que vamos a verificar aquí son en supuestos de tercerización con desplazamiento. Ya vimos que hay dos tipos de tercerización, ¿no? Con desplazamiento o sin desplazamiento, ¿no? En cuanto a las obligaciones con desplazamiento, ¿no? La primera obligación está en que en el contrato de trabajo entre la empresa tercerizadora y el trabajador, ¿no?
y su trabajador, tiene que informarse cuál es la actividad empresarial que va a ejecutar y qué unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se va a realizar. Esta es una obligación que casi ninguna empresa tercerizadora cumple, ¿no? Y por eso, cuando veamos inspección, seguramente lo conversaremos, siempre tienen reparos por estos temas, ¿no? Y esto lo que trata de garantizar es la transparencia. Entonces, si yo entro a trabajar para Graña, insisto con el ejemplo de Graña, y voy a prestar servicios en Antamina, en mi contrato o en un documento adicional me tienen que especificar que voy a prestar servicios en Antamina, cuáles son los servicios que voy a realizar y en qué unidad productiva, ¿no? Otra obligación de la empresa tercerizadora es no afectar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, ¿no? Se desnaturaliza también en caso de simple provisión de personal. Hay un derecho a la información, que era lo que mencionábamos, ¿no? Lo que mencionábamos anteriormente. Hay que garantizar el cumplimiento e igualdad en los beneficios laborales. Se habla en la ley y en el reglamento de una obligación de registro, ¿no? De estas empresas como empresas de tercerización. Pero lo cierto es que este registro no existe, no funciona en la práctica. Así que, bueno, es un requisito formal, pero que en la práctica no se puede llevar a cabo. Ya hablamos de la solidaridad, ¿no? En caso de incumplimiento de obligaciones con trabajadores desplazados, ¿no? En cuanto al derecho de información, esto es importante porque la empresa contratista tiene que informar varias cosas, ¿no? Tiene que identificar cuál va a ser la empresa principal en la que va a prestar sus servicios, cuáles son las actividades del contrato que justifica esta prestación de servicios, dónde se van a ejecutar las labores, insisto, y tiene que haber una comunicación por escrito, ¿no? A los trabajadores encargados de la prestación del servicio, de los representantes o las organizaciones sindicales, ¿no? Y todo esto que acabamos de mencionar se debe cumplir antes del desplazamiento. Por eso les decía, ¿no? El registro. ¿Cuándo se considera la obligación de registro? ¿No? A través del llenado de datos en la planilla electrónica. Entonces, este famoso registro del que estábamos hablando se entiende por cumplido cuando se llenan los datos correspondientes en la planilla electrónica. En cuanto a la solidaridad, que es uno de los elementos más importantes de la tercerización. Si vemos en la diapositiva de aquí, no sé si ustedes se percataron, hablamos de empresa principal, de empresa contratista, pero también hemos incorporado un nuevo actor, que es la empresa subcontratista, ¿no? Claro, es que la cadena no termina en la tercerización, no termina en que la empresa principal cede una parte del proceso productivo a la empresa tercerizadora y ahí acaba la cadena, o sea, la empresa tercerizadora o contratista, ¿no? Sino que esta empresa contratista también puede a su vez subcontratar a otra empresa, ¿no? Para efectos que le brinde también los servicios en una parte del proceso productivo. ¿Y por qué hacemos esta tingencia? Porque en cuanto a la solidaridad, ¿no? Si, por ejemplo, en la empresa subcontratista se tiene un adeudo a un trabajador, no solamente responderá la empresa contratista o tercerizadora, sino también la empresa principal. En buena cuenta, la cadena, ¿no? Termina alcanzando siempre a la empresa principal. La lógica es que la empresa principal se preocupe en que sus contratistas y subcontratistas cumplan sus obligaciones laborales, ¿no? También alcanza el tema de las indemnizaciones, ¿no? Eh, y ojo, y ese es un aspecto importantísimo porque a veces nos confundimos, la solidaridad alcanza por el tiempo que el trabajador estuvo desplazado. Por ejemplo, yo trabajo para Graña, ¿no? Y estuve un año desplazado en Antamina.
luego estuve un año desplazado en Yanacocha y luego estuve un año desplazado en Chinalco, se me ocurre. La solidaridad de cada empresa principal alcanzará a los beneficios adeudados mientras duró el desplazamiento. Es decir, en Antamina deberá responder por el año en el que el trabajador estuvo desplazado. Yanacocha tendrá que responder por el año siguiente y finalmente Chinalco por el último año. ¿Ok? No es que yo responda por todos los desplazamientos que haya podido tener el trabajador, porque obvio, yo no tengo el control de eso. Si ya no prestaba servicios para mí, o en mi centro de trabajo, o en mi unidad, ¿cómo puedo responder por ese trabajador si ya prestaba servicio para otra? ¿No? Básicamente se entiende así. Y ahí hay sí un plazo, y esta solidaridad se alcanza, ¿no? O tiene una duración de un año luego de culminado el desplazamiento. ¿Ok? Sin embargo, como ustedes ya saben, ¿no? Para efectos de la prescripción, se tienen 4 años luego de extinguido el vínculo laboral para poder reclamar el pago de los beneficios laborales. En el supuesto en que la empresa principal se le ordene, ¿no?, el pago de las, digamos, obligaciones o derechos que el trabajador no hubiese recibido por parte de la empresa contratista, la empresa principal pagará, ¿no?, seguramente a nivel judicial, estas acreencias y luego podrá repetir contra la empresa tercerizadora. ¿Ok? En caso de que se incumplan, esto ya lo hemos conversado, insisto, ¿no? En caso de incumplimiento de las normas que regulan la tercerización, ¿no? Y se desnaturalice, tenemos la existencia de una relación laboral directa e inmediata con la empresa principal. También la cancelación del registro de empresa tercerizadora, bueno, eso lo dice la ley, pero como ya hemos dicho, ¿no? En la práctica no existe este registro, ¿no? Y claro, hay otras sanciones también establecidas en las normas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de utilidades, de beneficios pactados por convenio colectivo, entre otros. Entonces, desnaturalizar una tercerización de servicios es un gran problema para la empresa principal, porque se reconoce nuevo personal que no estaba en su planilla, ¿no? Y además podría solicitar el reintegro de beneficios laborales durante todo el tiempo que estuvo en la planilla de la empresa tercerizadora. Por eso es muy importante, ¿no?, que estas tercerizaciones se hagan correctamente, ¿no? Para ir acabando la parte de tercerización, aquí hemos dejado, les he traído 3 sentencias, ¿no?, que tienen que ver sobre tercerización, ¿no? Por ejemplo, en la casación 3411-2014, es un proceso seguido contra Sedapal y Concisa, que es un caso que en Lima es muy común. Eh, Fíjense este criterio de la Corte Suprema, ¿no? Decía en el año 2014 la Corte Suprema de que la tercerización no puede, a través de la tercerización no se puede, valga la redundancia, tercerizar la actividad principal. Ojo, pero esa era una posición en el año 2014. Luego, el reglamento de la ley de tercerización se sometió a un proceso de acción popular, porque el reglamento de la ley de tercerización permite la tercerización de las actividades principales. Y la Corte Suprema estableció que ese reglamento era constitucional y que no infringía tampoco la ley. En buena cuenta, cambió su posición y entonces este razonamiento que está esbozado en esa casación ya no es aplicable hoy en día. En la casación 2597-2016, la Corte Suprema permite, ojo, el otorgamiento de herramientas de trabajo de forma excepcional
de la empresa principal a la empresa tercerizadora, pero claro, justificando por qué es que se realizó este otorgamiento excepcional de herramientas. Y finalmente, en la casación 1697-2017, tenemos un caso contra Antamina, ¿no? En el que se desnaturaliza una tercerización, fíjense, ¿no? Porque la empresa principal practicaba los exámenes médicos y emitía recomendaciones médicas al personal de la empresa tercerizadora y con documentación con logo de la empresa principal. Lo que concluye la Corte Suprema es que esa labor también de supervisión médica, al hacerlo, eh, la empresa principal estaría desnaturalizándose la tercerización de servicios. Bueno, esta es una sentencia adicional, ¿no? Que es sobre la subcontratación de las nuevas tecnologías, pero bueno, eso es sobre los casos de los riders, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones para terminar esta primera hora? Tiene que haber un control por parte de la empresa principal respecto a lo que sucede y a evitar justamente, ¿no? A ver, si hablamos desde la óptica de la empresa principal, si no quiere que se desnaturalice la tercerización de servicios que pueda realizar con diferentes contratistas, tiene que estar atento a ejercitar labores de control para evitar ello. Por eso se generan las obligaciones de otorgar cartas fianzas, ¿no? Por parte de las empresas tercerizadoras. Estas cartas fianzas lo que tratan de hacer es de proteger a la empresa tercerizadora, es decir, perdón, a la empresa principal. Si la empresa principal es obligada a pagar alguna suma, ¿no? Por los incumplimientos de la empresa tercerizadora, simplemente ejecuta la carta fianza, ¿no? La responsabilidad de control también se comparte con la autoridad de trabajo, que normalmente en actuaciones inspectivas verifica este tema, es uno de los más inspeccionados, ¿no? Y la responsabilidad económica estaría en la ley de participación de las utilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de casos, además de pedir la desnaturalización de la tercerización, se pide el pago de utilidades de la empresa principal. Por eso, si se terceriza, hay que hacerlo bien, porque si no, las contingencias pueden ser graves, ¿no? Y si ustedes lo enfocan desde el punto de vista del trabajador, hay que estar atentos a que justamente esta tercerización de servicios sea real y no a través de una empresa cascarón que lo que genere es un, digamos, un fraude para los trabajadores, ¿no? Todo esto en cuanto a la tercerización. La intermediación sí es un supuesto distinto, ¿no? Porque en la tercerización dijimos que es otra empresa, realiza una parte del proceso productivo con su propio patrimonio, su propia responsabilidad, sus propias herramientas, etc., etc. En la intermediación, ¿no? Que su regulación la vemos ahí en la ley 27.626 y en su reglamento, en realidad lo que hay es un destaque de personal. Ojo, primera gran diferencia con la tercerización. Hay un destaque de personal con la finalidad de cubrir necesidades específicas. Es decir, por ejemplo, yo soy una empresa que soy un estudio jurídico, tengo secretarias y estas secretarias, claro, yo no, una manera de hacerlo es externalizar todo el servicio de las secretarias y para que una empresa que se dedique al secretariado, ¿no? Pueda realizarlo, pero digamos, un poco raro porque una empresa que sé que no va a hacer algo, ¿no? Ni es un servicio tampoco cómo tercerizas la labor de secretariado, ¿no? La otra manera que tendría esta empresa es decir, bueno, yo necesito una empresa que me provea secretarias. Si se dan cuenta, no hay elaboración de una parte del proceso productivo. El proceso productivo no ha cambiado. Sigo haciéndolo yo. La diferencia es que en vez de yo contratar al personal directamente, lo que hago es pedirle a una empresa que me provea de personal. Esto era a lo que Alan García le llamaba los servicios, ¿no? Los servicios. Entonces, claro, ese es un supuesto de intermediación laboral, es decir, una empresa
que a lo que se dedica es a destacar personal, ¿no? Y entonces la vinculación triangular es como ustedes lo ven ahí en la presentación. Tenemos una empresa usuaria y una empresa intermediadora. Y esta empresa intermediadora, ¿no? Puede, la ley permite que pueda darle personal a la empresa usuaria en tres supuestos que ustedes están viendo en la presentación. Si estamos frente a servicios temporales, a servicios complementarios o a servicios altamente especializados. Si se dan cuenta, es un ámbito de aplicación mucho más limitado que el de la tercerización. En la intermediación solo se puede tener esta relación triangular en estos tres tipos de servicios, ¿no? Servicios temporales, complementarios y altamente especializados. En los servicios temporales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Nos estamos refiriendo a, para, por ejemplo, destacar trabajadores, ¿no? Con contratos de naturaleza ocasional o de suplencia, ¿no? Claro, como les decía en el ejemplo de la secretaria, ¿no? Oye, yo necesito una secretaria para que me pueda cubrir, ¿no? Las suplencias que hay en mi empresa. Ah, perfecto. Contrato a una relación contractual, o se genera una relación contractual entre la empresa intermediadora, la empresa usuaria, y ese trabajador es destacado a la empresa usuaria, ¿no? ¿Cuáles son los servicios complementarios? ¿No? Estamos hablando que los servicios complementarios, ¿no? Son aquellas actividades no indispensables para la continuidad y ejecución de la actividad principal. Por ejemplo, los servicios de limpieza, ¿no? Los servicios de, qué sé yo, jardinería y así, ¿no? De vigilancia. Los servicios de vigilancia también se pueden intermediar. Entonces, claro, yo tengo dos maneras de asumir, por ejemplo, el servicio de vigilancia. Yo puedo decir, tercerizo para que todo el tema de vigilancia lo vea otra empresa o lo veo yo mismo, pero contrato a una empresa para que me provea al personal de vigilancia que necesito. ¿Ok? Entonces sigue siendo una relación triangular. Y por eso se dice que son actividades no indispensables para la continuidad y ejecución de la actividad principal. Y abajo ponemos los ejemplos, ¿no? Servicios de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería, limpieza, ¿no? Y los servicios especializados, ¿no? Los servicios especializados también son o pueden ser contratados, ¿no? A través de la intermediación laboral. Y aquí sí estamos hablando ya de casos muy puntuales, ¿no? A ver, si ustedes ven ahí la presentación, mencionamos varios ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios especializados? Estamos hablando de servicios secundarios y desvinculados de la actividad principal, pero estamos hablando también de servicios que implican un alto nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, ¿no? También se permite en estos casos que se pueda intermediar una actividad. Y aquí sí quiero de repente demorarme algunos minutos en este tema que está al centro de la presentación, y es que uno de los elementos más importantes que diferencian a la tercerización de servicios con la intermediación es que en la intermediación la facultad de dirección lo tiene la empresa usuaria, es decir, quien recibe el servicio. Fíjese que esto es totalmente distinto en la tercerización. Claro, porque en la tercerización estamos frente a una empresa externa que va a brindar, que se va a hacer cargo ahora de una parte del proceso productivo, bajo su cuenta, riesgo, autónomamente.
En el caso de la intermediación, ¿no? En el ejemplo que dimos, estas secretarias que me son otorgadas, ¿no? Digamos, o designadas por la empresa intermediadora, ¿estarán bajo la subordinación de la empresa intermediadora o estarán bajo mi subordinación? No, están bajo mi subordinación de la empresa usuaria. ¿Ok? Este es un elemento importantísimo que tengan en cuenta. Entonces, no nos vayamos a confundir entre cómo funciona la relación de subordinación en el caso de la tercerización. En ese caso lo desnaturaliza, y cómo funciona la subordinación o el poder de dirección en general en el caso de la intermediación. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la ley también prevé supuestos en los que prohíbe la intermediación para evitar actuaciones fraudulentas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, primero, como dijimos, la intermediación, que es la provisión de mano de obra, simple y llanamente eso, la provisión de mano de obra, ¿no? Puede funcionar en labores complementarias, temporales o especializadas. Pero, sin embargo, hay supuestos, insisto, que la ley prohíbe para la intermediación. Uno de los más importantes es el derecho de huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque la usuaria no puede contratar a una empresa de servicios o a una cooperativa, por ejemplo, para cubrir personal que está ejerciendo el derecho de huelga. Cuando hay una huelga, muchas veces se desea reemplazar, o se desea contratar personal para que supla a los trabajadores que están de huelga. A esto se le llama esquirolaje, ¿no? La doctrina le llama esquirolaje, ¿no? Entonces, claro, a través del esquirolaje, lo que se trata es justamente menguar los efectos, ¿no? Que puede tener una huelga. Si eso se pudiera, si eso se pudiera, pues las huelgas no surtirían y no tendrían ninguna fuerza, ¿no? Porque si yo puedo contratar al personal para cubrir a quienes se han ido, pues entonces la huelga no serviría para absolutamente nada. Hay una prohibición de esquirolaje, pero también hay una prohibición específica en cuanto que el esquirolaje tampoco puede hacerse a través de una empresa intermediadora. Porque si lo vemos, podría encajar en el supuesto de servicios temporales. Claro, yo podría contratar al personal mientras dure la huelga y desde ese punto de vista encuadrarse en uno de los supuestos de intermediación permitidos legalmente, ¿no? Pero hay una prohibición normativa sobre el particular, ¿no? Tampoco la empresa usuaria puede contratar a una empresa de servicios o cooperativa, ¿no? Para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa, ¿no? La idea también es evitar, ¿no? Este tipo de fraude que se puede llevar a cabo ahí. Y aquí hemos enumerado, ¿no? Digamos, las principales obligaciones dentro de la contratación por intermediación, ¿no? Sí existe, acá sí a diferencia de las empresas de tercerización, acá sí tenemos un registro, ¿no? O sea, las empresas que brindan los services, si lo queremos decir así, o los service, como le decía nuestro extinto presidente, ¿no? Eh, tienen que estar registradas, ¿no? Ante la Autoridad Nacional, Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Que es el RENEIL, ¿no? Que es el registro de empresas de intermediación laboral. Este registro sí existe y es un elemento constitutivo. Es decir, para que una empresa se pueda dedicar a la intermediación, tiene que tener como objeto social, ¿no? Específico, la intermediación.
a diferencia de lo de la tercerización que estamos mencionando, ¿no? Como ustedes podrán ahí ver en el cuadro, el objeto social de la empresa intermediadora debe ser exclusivo a la prestación de servicios de intermediación, ¿no? También hay otro requisito interesante en cuanto a la Constitución, y es que las empresas de intermediación deben contar con un capital mayor a 45 UITs. Claro, esto para evitar, ¿no?, la total informalidad por parte de las empresas de intermediación, que claro, sobre texto de generarse, por ejemplo, como agencias de empleo, ¿no? Porque básicamente funcionan como tal, como agencias de empleo, precaricen el empleo. Entonces, claro, se le pone un requisito, ¿no?, de constitución que, bueno, termina siendo alto, pero con la finalidad de evitar los fraudes en la creación de personas jurídicas, ¿no? Ahora, como hemos dicho, ¿no?, anteriormente, la solidaridad, ¿no?, es un elemento transversal en cuanto a la intermediación y a la tercerización, ¿no? La empresa de intermediación debe cumplir sus obligaciones laborales de acuerdo con lo establecido en la ley. Claro, quien paga a los trabajadores es la empresa de intermediación, no es la empresa usuaria, y por tanto debe cumplir con el pago de los beneficios correspondientes. Pero la norma también prevé, ¿no?, que la empresa usuaria sea responsable solidaria ante cualquier reclamo sobre el particular. En el ejemplo que dimos de las secretarias, la empresa usuaria será responsable en caso a estas secretarias se les deba los beneficios sociales. También prevé la elaboración, la ley de intermediación y su reglamento, el otorgamiento de una carta fianza, ¿no? Y claro, dicha carta fianza debe estar adjunta al contrato de intermediación celebrado con la empresa usuaria. Y la empresa usuaria debe verificar que se haya implementado el control de asistencia para el personal destacado por parte de la empresa de intermediación. ¿Qué puede pasar nuevamente, ¿no? Como todo en el derecho del trabajo, casi todo se puede desnaturalizar, ¿no? Ya hemos dicho en la clase pasada de que un contrato de locación de servicios se puede convertir en laboral si es que se acredita la subordinación, la prestación personal, la existencia de remuneración, ¿no? Estamos dentro de un contrato de trabajo, más allá de que en los documentos le hayamos llamado contrato de locación de servicios, servicios no personales, recibos por honorarios, etc. Los contratos sujetos a modalidad también se pueden desnaturalizar. Recordemos lo que hemos conversado en la sesión pasada también, ¿no? No es extraño entonces lo que hemos mencionado hace un rato, en que en la tercerización de servicios también puede haber una desnaturalización. En la intermediación, exactamente lo mismo, ¿no? El trabajador, ojo, el trabajador destacado, ¿no?, podría demandar la desnaturalización de la intermediación y que se establezca la relación laboral con la empresa usuaria desde su fecha de destaque. En el ejemplo que hemos dicho, esta secretaria que prestaba servicios para la Service X o para la empresa de intermediación X solicitará que sea considerada como trabajador del estudio jurídico, ¿no?, por ejemplo. El trabajador destacado también podría demandar el reintegro de sus beneficios sociales a la empresa usuaria en caso de incumplimientos por parte de la empresa de intermediación. Y también podría demandar la homologación de remuneraciones, ¿no? Teniendo en cuenta que si es que en la empresa usuaria hay personas que realizan labores similares. Y claro, este es un extremo muy importante, ¿no? Porque si uno analiza en la tercerización de servicios, si yo le pido a un tercero que realice una parte del proceso productivo, la consecuencia inmediata va a ser
que esa parte del negocio o del proceso productivo ya no haya nadie que brinde esas labores o que ejecute esas labores. Por lo tanto, la posibilidad de homologación es muy baja, porque en el ejemplo que dimos, ¿no? Si la empresa se va a dedicar a hacer los botones, perfecto, ¿no? O si Graña va a ser una parte del proceso productivo de la minera, por ejemplo, lo hará con su personal y no habrá personal de la minera que realice exactamente las mismas labores. En cambio, en la intermediación laboral sí ocurre este fenómeno. Porque, insisto, si retrocedemos, estamos hablando de que la intermediación laboral se puede realizar para labores temporales, complementarias y altamente especializadas. Si estamos hablando de labores temporales, sí es posible, por ejemplo, que una secretaria contratada a través de una empresa intermediadora tenga una remuneración menor a la que recibe una secretaria que sí forma parte del staff, si lo queremos ver así, del estudio jurídico, ¿no? En el ejemplo que estamos dando. Entonces, en esos casos sí es posible, como mencionamos aquí, que una de las reclamaciones que puedan hacer los trabajadores sea la de homologación de remuneraciones. Y de hecho es una de las reclamaciones más comunes en los casos de intermediación laboral. Y aquí vamos acabando para pasar a las preguntas que tengan, ¿no? Sobre este tema de intermediación o de tercerización, o de repente si les quedó alguna duda sobre la clase anterior, fíjense lo que dice esta casación, ¿no? La 18057-2017 Tumbes, ¿no? Dice, es importante precisar que el servicio de limpieza que realiza la demandada no es una actividad de carácter temporal, debido a que se trata de una actividad principal y objeto social, por lo que se está brindando un servicio que forma parte de su actividad habitual y principal. Por consiguiente, debe ser ejecutado por trabajadores destacados con los cuales debe mantener un vínculo permanente, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí, si se dan cuenta, ¿cuál es el gran error que había cometido esta empresa? ¿Cuál es el gran error que había cometido esta empresa? Contratar a una empresa de intermediación para servicios temporales y estos servicios temporales vinculados a la limpieza. Entonces, claro, cuando nosotros, a ver, regresamos, ¿no? ¿Dónde estaba la limpieza? ¿En los servicios temporales o en los servicios complementarios? Estaba en los servicios complementarios, ¿no? Porque no es un servicio temporal. Los servicios temporales tienen que ver con labores permanentes, pero que no pueden ser cubiertas en determinados casos por los trabajadores de la propia empresa usuaria. Frente, por ejemplo, a un pre y postnatal, una licencia con goce de haber, un accidente de trabajo, etc. Por eso, básicamente, se destacan trabajadores bajo contratos de naturaleza ocasional o de suplencia, ¿no? Entonces, claro, si hay una trabajadora, por ejemplo, que está con descanso pre y postnatal, podré contratar, en el ejemplo que dimos de las secretarias, ¿no? Siempre necesito secretarias, siempre necesito secretarias. Pero si alguna se enfermó, tengo dos opciones. Contrato una directamente con un contrato de suplencia, ¿no? Y la otra sería contratar una empresa de intermediación que me pueda brindar secretarias cada vez que lo necesite. Y en ese caso será un contrato temporal. Pero la limpieza, para ser materia de contratación a través de un supuesto de intermediación, tiene que ser una intermediación de servicios complementarios, ¿no? Como ya dijimos, y por eso los ejemplos están en la parte inferior. Los servicios de vigilancia, seguridad, mensajería, limpieza, son servicios complementarios, no son servicios temporales.
Así que cuidado con la elección que hagamos eh, del servicio que estamos contratando, ¿no? Y tenemos que identificarlo correctamente, no debemos equivocarnos. Ya hemos visto que a nivel judicial es claro, es clara la posición en cuanto a que se pueden desnaturalizar, ¿no? Bueno, respecto a los servicios especializados, creo que no hay mucho inconveniente porque tienen que ver básicamente con actividades que por su alto nivel técnico o científico, por ejemplo, ¿no? Yo necesito electricistas, no sé, para cableado de alta tensión. Entonces, claro, lo puedo hacer yo mismo buscando un trabajador que haga esas labores, insisto, o podré contratar una empresa de intermediación que lo que ayude es, si ustedes se dan cuenta, la empresa de lo que la ley habla de intermediación, es que esta empresa está sirviendo, esto para que no se olviden, ¿no? En la intermediación, la empresa eh, intermediadora sirve como un enlace entre el trabajador que brinda o quiere brindar sus servicios y una empresa que requiere sus servicios, ¿no? Entonces, insisto, esta empresa que requiere los servicios, ¿no? O la prestación de servicios de determinados trabajadores, en vez de asumir los costos, por ejemplo, que significa buscar un trabajador, encontrarlo, entrevistarlo, etc., puede hacer que una empresa sirva de nexo entre esta necesidad empresarial y esta necesidad de trabajar. Por eso sirve simplemente como un intermediario, ¿no? Esta service, entre comillas, sirven como un intermediario. Una cosa totalmente distinta, ya lo hemos visto, es en el caso de la tercerización, porque en la tercerización sí hay una parte del proceso productivo, ¿no? Que es ejecutada por un tercero, que es autónomo, con su propio riesgo, etc., y asume esa prestación de servicios de forma autónoma. ¿Ok? Bueno, era lo que quería compartir con hoy día con ustedes, perdón, y quedo atento ante las preguntas, consultas o comentarios que tuvieran respecto a, insisto, la sesión del día de hoy o sobre algo que no les haya quedado claro de la sesión pasada.